buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 24 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya se le agotó el arsenal a los idiotas útiles que estaban sosteniendo que la periodista Salud Hernández no había sido secuestrada, sino que le había dado por ir a pasear al Catatumbo y por guardar silencio frente al mundo. Se les acabó el tiempo. Salud Hernández fue secuestrada. Y ese tema del secuestro de los periodistas críticos del proceso de paz y del presidente Santos no es nuevo. Quiero recordar a mis muy queridos oyentes de la hora de la verdad que antes de la bomba, la última amenaza que recibí no fue de muerte, sino fue de secuestro, con noticias absolutamente claras que me trajeron organismos de seguridad, de los más confiables de todos los que había. Me iban a secuestrar. De manera que secuestrar periodistas críticos del proceso de paz no es un hecho nuevo, no es un hecho singular y extraordinario. Aquí todo lo que en cualquier parte del mundo es extraordinario y excepcional, aquí se vuelve moneda corriente. Pero el secuestro de una periodista internacional como Salud Hernández Mora ha conmovido al mundo. Lo mismo que ha conmovido al mundo un escrito periodístico de una grande escritora y grande amiga de Colombia, María Anastasia O'Grady. Desde el Wall Street Journal ha escrito un artículo de antología, del cual hablaremos. La economía colombiana en jaque. Tendremos una entrevista con el señor exministro Roberto Junguito sobre las cifras y los temas más delicados de la economía colombiana en el momento. ¿Y de los policías muertos en Jamundí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y de la iniquidad que se cometió contra los miembros del ejército que en un acto de legítima defensa se batieron con los policías y por desgracia les dieron muerte? ¿Cuándo le va a explicar el general Óscar Naranjo al país cuál fue la misión para la que mandó esos 10 policías que fueron a la muerte? ¿Cuándo lo va a explicar el actual ministro de Santos? La importación de arroz destruye al sector. Entonces hay una noticia buena y es que han bajado los precios del arroz. El Banco de la República debe estar feliz. Y una noticia mala y es que están arruinando a los productores de arroz en Colombia con arroz importado en condiciones muy favorables para los importadores. La noticia buena y la noticia mala. Congreso DF de Palma en Bucaramanga del 25 al 27 de este mes de mayo. Se reúnen en Bucaramanga los palmeros. En situaciones muy críticas han enfrentado con qué vigor y con qué valor y con qué amor de patria el tema de la pudrición del cogollo. Pero ahora tienen para qué enfrentar los temas de la inseguridad jurídica pavorosa, el atraco a la finca del señor Efromovich por parte de Restitución de Tierras es un toque de clarín. ¿Qué es lo que va a pasar con las tierras en Colombia? La famosa restitución de tierras. Los vicios de las tierras que no están en los títulos y que no pueden encontrarse en ninguna parte, sino en los testigos falsos que pululan para quitarle la tierra a los propietarios legítimos. Y no solamente es eso, ya son los ataques virulentos de muchos sectores de la extrema izquierda contra la palma de aceite, como lo que está pasando en el Catatumbo, y la amenaza, la inminente amenaza de una importación de biocombustibles
que destrozaría no solamente la industria de la palma, sino también la industria del etanol. ¿Quién es Mohammed bin Salman? Seguramente ustedes no lo han oído nombrar. No se preocupen, yo tampoco lo había oído nombrar hasta hace muy poco. Es el hijo heredero, segundo heredero al trono de Arabia Saudita, pero que todos dicen va a ser el primero. Un hombre que tiene todo el oro del mundo y que trabaja 16 horas diarias y que tiene una visión muy clara y muy diferente del papel de Arabia Saudita en el concierto mundial y que puede volver patas arriba en cualquier momento el mercado del petróleo. Los 45 deportistas atracados en la vía Tena-Bojacá. Aquí pasan las cosas más insólitas y es como si tuviéramos una epidermis de cocodrilo. Y no pasa nada, no pasa nada. Unos asaltantes armados, parece que eran 15 hombres con armas, reúnen a gente que salió a hacer deporte en sus bicicletas y a otros que trotaban, los reunieron a todos y les robaron cuanto tenían, cuanto tenían. Ah, no, la policía dice que es que desde ahora en adelante el que vaya a salir a pasear le avise para acompañarla. En esas estamos, en esas estamos. La policía tiene que acompañar al que saca dinero del banco y ahora tiene que acompañar al que salga a hacer deporte para que no lo atraquen. Es sencillamente inaudito lo que está pasando con la seguridad en Colombia. Pero como no hay jueces, ahí está ahora el debate sobre Natalia Ponce de León y sobre el criminal que la agredió de la manera más cobarde y más infame, destrozándole la cara con ácido, porque se está diseñando en torno suyo la figura jurídica muy importante de la inimputabilidad. Si uno le apura el argumento y siguiendo los pasos del positivismo jurídico, todos los delincuentes, todos los criminales son locos, y entonces a todos habría que mandar para la casa. ¿Cómo van a mandar para la casa a todos los que están en las cárceles? Después del antecedente de Nule, que se fue para la casa por estrés, estaba estresado y dormía muy mal. Dígame, ¿cuál es el preso que duerme bien y que no tiene estrés? No me opongo a la decisión que se tomó, simplemente les digo que con ese mismo argumento se van para la casa todos sin excepción ninguna. Ahora vuelve y juega el caso de Yidis Medina. Esto es una cosa sencillamente maravillosa. La misma Corte Suprema de Justicia que está negando el derecho fundamental, sagrado, constituido en tratados internacionales de los que Colombia forma parte, de la segunda instancia, de la doble instancia para quienes han sido víctimas de sentencia en única instancia dictada por ella misma por la Corte, ahora sí le dice a Yidis Medina que puede hacerse parte para cobrarle a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los perjuicios que sufrió con las chuzadas. Y no ha tenido la Corte la bondad de mostrarnos una sola de esas chuzadas. Este es el único país en la historia en que se desarrolla todo un proceso periodístico, mediático, de desprestigio de un gobierno sobre la base de unas chuzadas que no existen. Repetimos que las únicas chuzadas que se conocen fueron una al presidente Álvaro Uribe Vélez y otra a mí me chuzaron. Y me chuzaron una conversación con el general Rito Alejo del Río, porque iba a recibir en mi casa para pedir protección para ellos a los negritos del Chocó perseguidos por el cura Giraldo y que después fueron asesinados, vaya a saber por quién. Esa conversación me la chuzaron y estoy muy orgulloso de esa conversación. Y si hubiera podido hacer algo más por esos negritos queridos, amados, lo hubiera hecho,
para que queden las cosas claras. Pero esas son las únicas chuzadas. Y ahora, Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado a pagarle indemnización de perjuicios a esa nueva prócera figura, la de Yidis Medina. Dios santo y bendito. Dios santo y bendito. Barack Obama y su paz. Ahora anda por Vietnam. Y entonces, en esos periplos de paz para hacerle honor al premio Nobel que tiene conseguido, anuncia su gran medida. Le venderá armas a Vietnam. Este hombre como que entiende todas las cosas exactamente al revés. Nuevo escándalo en Brasil. No bien se ha posesionado el gobierno que estará por lo menos 6 meses mientras se cumple el proceso de suspensión de Dilma Rousseff, aparece que el ministro de Planeación, Romero Yuca, también es un corrupto, y que ya el presidente interino, el señor Temer, tiene que pedir que lo destituyan, o que renuncie. Parece que el ministro no puede ser destituido porque le están pidiendo la renuncia. ¿Por qué no lo destituyen? Una conversación, es así una chuzada, en la que aparece hablando, parece que con bastante claridad, sobre la manera de obstruir el proceso por corrupción en el que caerían muchos, inclusive él, el que está hablando. Ataques suicidas en Siria dejan 148 muertos. Es la ratificación de que los diálogos de paz que se iniciaron sobre Siria no han servido para nada. Y ahí sigue Bashar al-Assad, sostenido por los rusos, sostenido por los que lo sostienen. Y mientras tanto, la gente se mata de este modo. Gigantesca es la cantidad de solicitudes que se le han presentado al consulado de los Estados Unidos en Venezuela para el otorgamiento de visas. Tanta es la afluencia de la gente que han tenido que suspender la entrega de formularios. Todo el mundo en Venezuela está de viaje para los Estados Unidos. Hablábamos hace un momento de los derechos humanos que en Colombia no se respetan, como no lo respeta la Corte Suprema de Justicia, desde luego tratándose de uribista. Ella pues está muy de acuerdo con darle todos los derechos imaginables a Yidis Medina, pero los uribistas no tienen ningún derecho. Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está que se cierra si de aquí al 15 de junio no recibe dinero, especialmente de los aportes de los países latinoamericanos que no los quieren hacer, o que no los pueden hacer, o que no les da la gana hacerlos. Tendrá que despedir al 40% de sus funcionarios. Se inician operaciones militares iraquíes sobre Faluya. Ya lo habíamos dicho. El gobierno de Irak estaba anunciando que atacaría Faluya, que es un bastión en poder de ISIS, y que le recomendaba a la gente de Faluya, que era inocente, que saliera huyendo de la ciudad. Pues ya se iniciaron esas operaciones militares. Fue derrotado por estrechísimo margen el candidato austríaco a la presidencia, llamémosla, o a ser primer ministro, Norbert Hofer, candidato de extrema derecha. Pero el fenómeno sigue vivo. La extrema derecha tiene lugar cuando se presentan estos ataques inusitados a los nacionalismos, a lo que algunos consideran sus valores y sus derechos. Y la inmigración desatada sobre Austria y sobre toda Europa está produciendo fenómenos de resurgimiento de la extrema derecha. La ACNUR, que es la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados, declara que son inhumanos los procedimientos que se están siguiendo para atajar la inmigración y especialmente los cierres de las fronteras. Comisión del Consejo de Bogotá aprueba venta de la ETB. El debate pasará ahora a la plenaria del Consejo.
Santos dice saber cómo combatir el narcotráfico. Ayer en uno de esos discursos uno no debe burlarse de la gente, pero es que es el presidente de la República. El presidente de la República, cuando trata de improvisar y no tiene el teleprompter al frente, es sencillamente dramático. Pues ayer en un discurso ante los policías diciéndole que ahora tendrían una tarea distinta cuando surgiera la paz, porque ya no tendrían que ocuparse de preparar hombres jungla, sino que se dedicarían a cosas mucho más constructivas. Sabemos para dónde va el discurso. Dijo este cínico jefe de los cínicos. Los cínicos son toda una escuela filosófica, para que nos entendamos bien. Hablaremos de ella algún día. Los cínicos junto con los estoicos son la parte importante del pensamiento griego y de la actitud griega ante la vida. Pues dijo este cínico que él, como presidente, sabe muy bien cómo combatir el narcotráfico. Claro, lo recibió en 45.000 hectáreas de superficie sembrada y la tienen 160.000. Y la recibió con una producción de 200 toneladas métricas y la tienen 800 toneladas. ¡Ah, cuánto sabe este hombre! ¿Cómo es de cínico, por Dios? En casa de ahogado no se mienta la soga. No menciona el tema. Entre todos los fracasos de este gobierno, este es el peor, porque ese es el combustible que enciende todas las guerras. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar la fundación de Roma, que no es como dicen por ahí, es que uno tiene que defenderse mucho de las Wikipedias y de las fuentes de Internet, porque resolvieron que la fundación de Roma había sido un día como hoy, 24 de mayo. Lo que se tiene por tal y lo que los romanos consideran tal, desde luego que eso está perdido entre las brumas de la leyenda, que son tal vez la parte más hermosa, más rutilante de la historia antigua, la leyenda. Eso ocurrió el 11 de las calendas de mayo, es decir, un 23 de abril, la fundación de Roma. ¿Cómo sucedió aquello? Se los contaremos a ustedes, y de esto y de mucho más les hablaremos en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Bueno, hablemos de la más reciente columna de María Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal, que ha puesto a reflexionar a más de uno y le ha abierto los ojos a muchos estadounidenses que se tragaron los discursos del presidente Juan Manuel Santos sin cuestionarse muchas cosas. Un artículo titulado La toma de poder de Santos en nombre de la paz. ¿Qué título? La prestigiosa periodista compara al presidente Juan Manuel Santos con el fallecido presidente Hugo Chávez y asegura que las similitudes son muchas cuando de autoritarismo e intransigencia política se trata. Y recuerda ella que así como Hugo Chávez destruyó el pluralismo político en Venezuela y concentró el poder en el Ejecutivo, Juan Manuel Santos, en Colombia, quiere cambiar también unilateralmente la Constitución y finalizó criticando la intención descarada del presidente Juan Manuel Santos de salir a hacer campaña a favor del plebiscito con todos sus funcionarios. En definitiva, una radiografía muy precisa de una realidad que vive Colombia y que pocos países conocen, porque la campaña de marketing que ha hecho el gobierno y más concretamente el presidente Juan Manuel Santos ha sido muy intensa en el exterior, hablando de paz sin parar. Bueno, un artículo duro, y eso que cuando escribió esta columna no conocía la noticia de Salud Hernández, ¿no? Conocía. Aquí el que habla contra el narcotráfico y el que habla contra el proceso de paz corre muchos riesgos, entre otras el riesgo de secuestro. Ese es un tema que no podemos dejar a un lado un minuto, el secuestro de Salud Hernández. Y este artículo de María Anastasia O'Grady es una radiografía, es decir, un retrato por dentro de lo que es realmente Juan Manuel Santos y cómo lo que quiere es el poder absoluto en medio, no lo dice, de un desprestigio total de su gobierno. Tal vez a María Anastasia no le llegaron los datos de las últimas encuestas. Sí, bueno, ella menciona la baja favorabilidad que tiene el presidente, por supuesto. Es una columna interesantísima. Pero hay que reconocer que mejoró.
En la última encuesta de Jan Haas, la favorabilidad le mejoró al 15%. 15%. No hay ningún presidente de América Latina, ninguno, con Maduro incluido, que tenga una favorabilidad tan baja como la de Juan Manuel Santos. El país lo desprecia y lo detesta, de lo cual deja constancia en todas las correrías que Santos trata de emprender. Ya no puede ir a ninguna parte, porque en todas partes compiten a ver dónde lo silban, lo chiflan, lo maltratan más de palabra que en las ciudades anteriores. Es una competencia abierta. Y por eso quiere el poder absoluto, todo el poder para él, contando con lo que le queda de mermelada, es decir, lo que queda de país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 24 de mayo del año 16, son las 6:27 de la mañana. Definitivamente el Catatumbo es tierra de nadie. Así lo avisoró en este espacio, hace más de 3 años, nuestro director Fernando Londoño Hoyos. Cuando el señor Brook McMaster, un sujeto con nombre de tarjeta de crédito, alzafuelles del sátrapa bolivariano Juanpa, quien retiró la policía y el ejército, pasando de 5.000 a 30.000 hectáreas de sembradíos de coca, combustible para la guerra. Así las cosas, en ese territorio nadie, allí no mandan las fuerzas constitucionales, sino los carteles de la droga, como lo recuerda hoy en su jodario el escritor Gardiazabal. Así ocurrió con el secuestro, la extorsión, por parte de los criminales del ELN, EPL, FARC, BACRIM, y como se llamen. A la valiente periodista Salud Hernández la secuestraron, así como se lo anunciaron en su momento al exministro Fernando Londoño Hoyos. En el Catatumbo, el gobierno del sátrapa camarada Santiago se volvió laxo, lo permitió todo. Pregunta el escritor Gardiazabal, ¿dónde está el general Alejandro López, comandante de la Fuerza Vulcano, con 6.000 hombres, con la pólvora mojada? ¿Dónde está el general Wilson Camargo de la brigada, interesado en tapar y tapar? No le queda tiempo sino para revisar, entre comillas, que las informaciones periodísticas salgan como él quiere, no como las damos a conocer y damos cuenta de ellas. Y el coronel Aroca, comandante de la Policía Norte de Santander, que no pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Tarra con la periodista Salud Hernández, alojada en un convento de esa población, ni se enteró del despojo de que fue víctima. Ayer ocurrió lo mismo con 3 periodistas en el Catatumbo. Doctor Londoño, ¿quién manda en el Catatumbo? ¿Quién será el próximo periodista a quien le van a echar mano? Esa es una buena pregunta. ¿Quién manda en el Catatumbo? Eso es la anarquía, es decir, mandan todos los bandidos. Esa, William, es la imagen del país que nos va a dejar Santos. Donde firme la famosa paz, el país entero va a ser un Catatumbo, para que lo tengamos presente, para que eso quede perfectamente claro. Nos vamos a convertir en un gigantesco Catatumbo. No lo olvide nadie. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Ayer teníamos una noticia en desarrollo acerca de las elecciones en Austria. Hoy podemos anunciar con alivio que el triunfo de la derecha eurocéntrica y xenófoba se vio frustrado. En efecto, los 750.000 votos por correo que faltaban por escrutar le dieron el triunfo por estrecho margen al candidato del Partido Verde, Alexander Van der Bellen, por un muy estrecho margen de 30.000 votos. Esto es 50.3 contra 49.7% de Hofer.
El profesor de economía de 72 años ganó gracias al apoyo de las mujeres y de los más educados en las grandes ciudades. En Viena, por ejemplo, ganó con el 61% y ha prometido reconocer las preocupaciones de los que fueron derrotados. Cambiando de tercio y pasando a la gira de Obama por el Asia, el presidente anunció ayer en Hanoi el levantamiento del embargo de armas que mantenía sobre Vietnam desde hace 50 años. Aunque Obama no admitió que la decisión tenga que ver con la agresiva reivindicación territorial de China sobre el Mar del Sur, los analistas piensan otra cosa y anotan que no es casual que la decisión se produzca justo cuando un tribunal de arbitramiento de la ONU se apresta a decidir el caso del Mar Chino del Sur, que las Filipinas llevaron a esa instancia. China adelanta una activa campaña diplomática a fin de rechazar la jurisdicción del tribunal para decidir el asunto y ha evitado las estridencias respecto de la decisión de Obama de levantar el embargo, anotando que son vestigios de la Guerra Fría que deben desaparecer y saludando el mejoramiento de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos. Por su parte, activistas de derechos humanos como Human Rights Watch han criticado una medida que, dicen, beneficia al régimen comunista sin pedir nada a cambio en materia de derechos humanos. Mantener el equilibrio en Asia es uno de los mayores retos de la política exterior norteamericana. Un continente con un peso específico cada vez mayor en la economía y la política mundiales. Y mientras hace unas décadas la superpotencia garantizaba con suficiencia la seguridad en esa región, el creciente poder chino y el relativo aislacionismo norteamericano han aumentado la incertidumbre en esa parte del mundo, doctor Londoño. Bueno, pero ¿usted recuerda aquello de amarrar un perro con longaniza? Sí, sí lo he oído el refrán, de acuerdo. Me parece que amarrar a la China con Vietnam es como amarrar un perro con longaniza. Son dos regímenes comunistas que terminan por entenderse porque pues son dos regímenes comunistas. Y dos regímenes comunistas que manejan esos temas de los derechos humanos de la manera en que los manejan, sin que el mundo diga esta boca es mía. Sí, de acuerdo. Vietnam, de hecho, es el mayor socio comercial, o China es el mayor socio comercial de Vietnam, y eso pues va a seguir así, por supuesto. Por eso, y el mayor socio comercial de los Estados Unidos al mismo tiempo. Es el que más compra los productos de Vietnam, es Estados Unidos, sí. Bueno, muy bien. Entonces, y a la sombra de eso se hizo una gigantesca caficultura de mala calidad que Colombia sigue amparando, vendiendo su excelente café por toneladas para que lo mezclen, por ejemplo, con cafés vietnamitas, porque pues esa es la política de la Federación de Cafeteros desde hace 50 años. ¿Y quién dijo que es posible otra distinta? Pero volviendo al tema, si la preocupación de Obama es China, ¿cómo le parece la solución armar a Vietnam? En fin, Obama definitivamente es Obama. Ahora seguramente mejorará las condiciones de venta de armamento a Corea del Norte para acabar de amarrar a la China. Obama es así. Obama nunca entendió cómo era el mapa mundial ni le interesó. Él no pasaba de los límites de Chicago y lo pusieron a manejar el mundo. Y lo primero que le tuvieron que llevar fue un mapamundi para que medio se enterara de cómo eran las cosas. De esta América no ha descubierto nada y no se ha dado cuenta que a través de las sentencias en favor de Nicaragua y en contra de Colombia, China y Rusia se le metieron al mar del Caribe. No lo ha descubierto, no lo sabe, pobrecito. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño, buenos días a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. Mientras en América Latina la democracia como tal parece estar en crisis, en un escenario donde las instituciones formales parecen ya no importar. En los Estados Unidos el populismo cómico de Trump y las peleas internas de cada uno de los partidos están a puertas de echar al traste una historia de libertades civiles, pluralismo y tolerancia. De Trump no tenemos mucha información, más allá de que es un gran magnate que ahora quiere ser presidente y que está diciendo lo que muchos quisieran escuchar, en un país, doctor Londoño, donde desafortunadamente la crisis económica ha despertado sentimientos encontrados con relación a temas que se pensaban ya superados. Algo anda mal en la democracia
y el ejemplo que teníamos al norte ahora es difuso. En el vecindario las cosas andan más o menos así. Brasil, doctor Londoño, ahora tiene un gobierno que no reconoce a nadie. En Chile, Bachelet hace de tripas corazón para mantener un gobierno que terminó antes de empezar por los escándalos de corrupción, sobre todo de su hijo. En Perú, los candidatos Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y el exministro Kuczynski se agreden en los debates presidenciales como si se tratara de una pelea de barrio. Evo Morales en Bolivia insiste en que le robaron el referendo. Correa en el Ecuador saldrá del poder para volver pronto, pues ha asumido que él es el ungido. En Venezuela hoy en día solo esperamos un milagro de Dios para superar esta horrible noche. En Colombia, el presidente Santos ha decidido que la constitución política se puede cambiar al vaivén del ánimo del secretariado de las FARC, y los medios internacionales, como veíamos ahora en la noticia que presentara Montserrat, ya empiezan a hacer fuertes llamados de atención. Como resultado, tendremos una crisis económica, social y política como nunca antes. El escenario no es nada favorable para nuestro país, doctor Londoño. Con un eslogan de hacer de los Estados Unidos un país grande y fuerte de nuevo, Donald Trump desconoce una historia amplia de colaboración con América Latina, sugiriendo ponerle fin a tratados de libre comercio, reducir los recursos de cooperación y encerrar a los Estados Unidos, promoviendo una política que algunos han llamado aislacionista. Independientemente de que gane o no, sus posiciones han hecho mella en el electorado y ello tendrá un impacto en la política estadounidense. Las más recientes encuestas que compila el portal RealClearPolitics.com empiezan a mostrar un leve auge de Trump en la elección general. Sin lugar a dudas, todavía Hillary tendría más delegados, pero Trump viene subiendo a lo que llaman los norteamericanos un steady pace, a un paso lento pero firme. Sin duda cualquier cosa podría pasar. Pero, doctor Londoño, ¿hay de Colombia si el Partido Republicano rodea plenamente a su ahora candidato único? Hasta ahí podría llegar el famoso Paz Colombia, que anunció Santos antes de que fuera aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Hasta ahí llegaría la paciencia cómplice que han mostrado hasta ahora con relación a los diálogos de La Habana. Hasta ahí llegarían varias preferencias que mantiene la relación comercial entre los dos países. No olvidemos que los republicanos, independientemente de lo que pase en la elección presidencial, controlan ambas cámaras del Congreso norteamericano. Santos en su mundo imaginario no ha entendido que las cosas están cambiando. Los estadounidenses parecen ya no creer en la política liberal de Obama y quieren un papel más claro de su país en los asuntos de la política mundial, recuperando un rol como potencia que se impone contra el terrorismo. Eso no importa. En Colombia serán siempre bienvenidos quienes hayan empuñado las armas para que definan qué hacer con lo que queda de este país. Y preparémonos, doctor Londoño, la caída en la producción minera, la caída en la producción de gas y petróleo, la caída del comercio y la caída en la industria colombiana son los pilares para una crisis política derivada de la crisis económica, y al norte solo nos van a recordar que la bonanza la tiramos a la borda a cambio de la revolución. Lo que está pasando en América es la consecuencia del famoso Foro de Sao Paulo, que resolvió entregarle a la izquierda los países de América Latina y que hicieron lo que hace la izquierda siempre, es decir, el socialismo del siglo XXI. El paternalismo, el gasto del Estado, la toma por parte del Estado de empresas estratégicas, la limitación de la libre competencia, la limitación del desarrollo sobre la base de la iniciativa y la creatividad de la gente. Todo eso fue lo que se perdió. El experimento en Brasil, ya sabemos en qué terminó. El experimento en la Argentina, ahí está Macri sufriendo lo que tiene que sufrir para traer a los argentinos a la realidad. El experimento en Chile ha sido un desastre. El experimento en el Ecuador otro, en Bolivia otro. Nos bebimos una bonanza petrolera y de materias primas, la mayor, la más importante que ha habido en toda la historia del continente. Fue lo que hicimos en Colombia. En Colombia nos tragamos una bonanza petrolera como nunca la tuvo Colombia, como nunca. Aquí hablábamos de las bonanzas cafeteras, 1.500 millones de dólares era lo que eso producía. La bonanza petrolera en grande, gigantesca. ¿Qué se hizo? Se fue en mermelada. Y en un minuto estaremos con nuestro invitado de honor, el doctor Roberto Junguito, ex ministro de Hacienda del presidente Uribe, ex ministro de Agricultura, uno de los economistas más connotados y respetados de este país.